Buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla del curso de actualización de perfeccionamiento en cardiología, al módulo que corresponde a tratamiento de cardiopatía isquémica, estrategia de revascularización en el síndrome coronario sin elevación del ST. Primeramente vamos a hablar de la bibliografía. Hay mucho bibliografía. En general yo, para guiarme, utilicé esto que vemos en pantalla, que es lo más actual que tenemos dentro de los síndromes coronarios sin elevación del ST. Como concepto fisiopatológico, muy poquito, pero algo preciso. Sabemos que estos síndromes coronarios son un grupo heterogéneo que abarcan pacientes que comparten un sustrato fisiopatológico, pero que tienen diferente gravedad y pronóstico en cuanto a la fisiopatología, justamente, lo cual esto lo hace con un pronóstico y una progresión incierta, teniendo posibilidad de nuevo infarto o de muerte inclusive. Las principales causas de mortalidad de estos pacientes, como dijimos antes, es el desarrollo de infarto, extensión del mismo, sobre todo en los pacientes con infarto no Q, la aparición de arritmias ventriculares, sobre todo las que pueden ser mortales, y complicaciones asociadas a los procedimientos de revascularización que vamos a ver después. Es más frecuente que estos eventos aparezcan o se presenten dentro de la primera semana o inclusive dentro de las 72 horas luego de la internación. Entonces, pensando en esta heterogeneidad de pacientes, una estratificación adecuada del riesgo al ingreso de estos pacientes es un pilar fundamental para decidir una conducta de tratamiento, ya sea invasiva o conservadora, pero que sea la más apropiada, lo cual va a incidir y modificar la evolución y el pronóstico. Una forma de razonar, como todo acto médico de estos pacientes, o estos cuadros clínicos con los que se presentan estos pacientes, vamos a tener una primera etapa de evaluación inicial y validación del diagnóstico, o sea, concretar el diagnóstico y evaluar el riesgo. Luego, una estrategia de tratamiento, generalmente la primera estrategia es un tratamiento médico, y luego lo que principalmente hace esta charla, que es la estrategia invasiva. Y dentro de la estrategia invasiva, las formas de revascularización que podemos encontrar, y luego el tratamiento al seguimiento, que generalmente es otra charla. Para clasificar y para encontrarnos y entender el cuadro clínico que estamos hablando, vamos a desglosarlo un poquito. Según la American College, American Heart, estos pacientes pueden, englobados en este cuadro clínico, eh, los clasificamos en angina de pecho, angina de reposo, que comienza con el paciente teniendo dolor de reposo, angina de reciente comienzo, cuando se presenta dentro de los 2 meses, o angina increciendo, que aumenta o empeora la intensidad, la duración y la frecuencia. En cuanto, basándonos a la gravedad de los síntomas, podemos hablar de una clasificación clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, lo que ya conocemos de acuerdo a la función y a la calidad de vida que puede tener el paciente. Entonces, cuando encontramos con estos pacientes que presentan con dolor de pecho y tenemos que hacer un diagnóstico más o menos rápido, habría que, como primera premisa, contestarnos dos preguntas. ¿Cuál es la posibilidad de que estos pacientes tengan un síntoma y que ese síntoma sea debido a un síndrome coronario agudo, lo cual nos va a dar ya el diagnóstico de certeza? ¿Y cuál es la posibilidad de que este cuadro coronario presente un evento de gravedad al corto plazo? Puede ser un infarto, muerte, o una arritmia, insuficiencia cardíaca, angina refractaria. Esto nos va a hablar de pronóstico y de estratificación de riesgo. Básicamente, como ya sabemos en cardiología, esto que pregunta la podemos contestar haciendo un examen eh, al ingreso, un examen clínico, un examen físico, con herramientas diagnósticas básicas. El electrocardiograma siempre decimos dentro de los primeros 10 minutos, y como ya vamos a ver en la próxima diapositiva,
Si no tiene supranivel, nos podemos tomar un tiempito más para basarnos en pedir laboratorio con biomarcadores sobre todo, y de alguna método de diagnóstico no invasiva, como puede ser un ecocardiograma, una resonancia, una tomografía multidisciplinar. Entonces dijimos que los pacientes que se presentan con angina o síntomas sugestivos de angina de pecho, básicamente le vamos a hacer un electrocardiograma. Entonces ahí por un lado vamos a tener la presencia supranivel del ST, que no es motivo de esta charla, y los pacientes que se van a englobar que no tienen supranivel del ST, pero y que tienen o pueden presentarse con marcadores positivos. Entonces, en este contexto de pacientes con angina, síntomas subjetivos, repetimos para identificarlos que no van a tener supranivel del ST, pero pueden o no tener marcadores positivos. ¿Y cómo puede presentarse? Pueden tener T negativo en electro, puede ser un infarto porque no tienen cambio en electro, pero tienen los marcadores de valor necesario como para considerar un infarto, un infranivel del ST, normalización de la onda T o electrocardiograma normal inclusive. Entonces, si ya tenemos un electrocardiograma, tenemos examen físico, el interrogatorio minucioso con los factores de riesgo, podemos establecer algún diagnóstico diferencial de pacientes que se presentan con electro sin supranivel del ST. Tenemos causas cardíacas, causas pulmonares, causas vasculares, gastrointestinales, ortopédicas y otras causas que pueden provocar dolor de pecho agudo en una guardia y tener que hacer el diagnóstico diferencial. Pero insistimos en que algo práctico y rápido puede ser la probabilidad pretest del paciente, o sea, básicamente el factor de riesgo y el tipo de dolor. Y en segundo momento, el electrocardiograma, que es donde nos va a dar normal, puede ser positivo, pero con alteraciones sutiles, o infarto, que es donde ya sabemos que es otro tipo de diagnóstico y otro tipo de terapia. Entonces, ya consideramos que el paciente hay que internarlo, que tiene una angina de pecho, un síndrome coronario sin elevación del ST. Hay que estratificarlo, como dijimos en los primeros momentos. Estos pacientes se estratifican básicamente a varios scores que hoy en día disponemos. En las guías de Argentina, las más actuales, que si bien son del 2014-2015, sugieren usar el score de TIM y el score de Grace. También se puede usar el score o la estratificación de American College. El score de TIMI es práctico, es cortito y fácil de sacar, pero los consensos internacionales más actuales, sobre todo a nivel europeo, a nivel de Inglaterra, las guías NICE, las guías la Escuela de la Sociedad Europea de Cardiología, sugieren utilizar el score de Grace, que lo subdivide en digamos, en tiempo. Es bastante engorroso, pues hoy en día se hace por online, y tenemos que te puede sacar la morbimortalidad hospitalaria a los 6 meses, al año y a largo plazo. Básicamente lo que más nos interesa para estratificar a estos pacientes es el score de Grace al ingreso o al momento de internarse, ¿no es cierto? Entonces, después que lo saquemos, básicamente lo que hay que retener, la estratificación al corto plazo, que es la que vemos aquí en pantalla, donde lo simplifica teniendo bajo riesgo, intermedio riesgo y alto riesgo, una puntuación que nos va a dar el score con su porcentaje de mortalidad hospitalaria. Entonces, volvemos al cuadro de razonamiento. Ya hicimos una evaluación inicial, hicimos una validación de diagnóstico con la estratificación de riesgo, y ahora nos tenemos que abocar al tratamiento. En este caso, tratamiento antiisquémico. Ya sabemos cómo internar a estos pacientes: oxigenoterapia, analgesia, beta-bloqueante, estatinas, cualquier otra patología que necesite tratamiento, como diabetes, hipertensión, miocardiopatía, lo que sea. Y el tratamiento antitrombótico, que es un capítulo aparte para hablar, en esta charla no es la finalidad, pero básicamente lo vamos a nombrar: aspirina, inhibidores P2 y 12 y los anticoagulantes. Entonces, focalizándonos en el tratamiento de revascularización de estos pacientes, vamos a hablar de estrategia invasiva o conservadora. ¿A qué llamamos estrategia invasiva? Es la realización de un cateterismo cardíaco
luego de que se instituye la terapia antitrombótica y antiisquémica a todos los pacientes sin importar la respuesta al tratamiento. Eso significa que lo vamos a hacer invadir. Salvo que nos dé algo de muy, muy bajo riesgo, pasaremos a la vía conservadora, que no es la finalidad de esta charla. Vamos a hablar siempre de estrategia invasiva para estudiar al paciente. Ahora bien, ¿qué nos brinda o qué panorama nos habilita la estrategia invasiva en estos pacientes? Y nos provee una aproximación justamente para mejorar la estratificación de riesgo de estos pacientes de manera invasiva. Se puede identificar las lesiones coronarias causales del cuadro de presentación. Nos va a guiar el tratamiento antitrombótico, sobre todo para pacientes que si necesitan una terapéutica para angioplastia, una terapéutica para cirugía, ahí cambia un poco la posibilidad y la necesidad de más o menos antiagregación. Nos va a evaluar la posibilidad de anatomía coronaria, obviamente, que en base a eso se va a tomar decisión. Sabemos que en las líneas coronarias que se estudian, 20-25% van a presentar lesión de trombo de 3 vasos, lo cual después vamos a hablar un poquito más. Son pacientes donde la forma de tratarlos es un poco más artesanal, podríamos decir, o necesitan más trabajo interdisciplinario. 40% de los pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST van a tener una enfermedad obstructiva, o sea, van a tener enfermedad en las arterias coronarias que tienen placas complejas, lo cual también inclusive hace una toma de conducta difícil e incluso a veces hasta ni siquiera indicar tratamiento de revascularización. Y el resto, entre 50 y 60% de estos pacientes podrían tener una angioplastia de la lesión culpable con una lesión única o sencilla, lo cual va a mejorar rápidamente el pronóstico al corto y al mediano plazo. Y estos pacientes se benefician con un mejor tratamiento y con posibilidad de internación más corta. Entonces, dijimos, vamos a estudiar un paciente, necesitamos hacer una estrategia invasiva, le hacemos una cine coronario. Nos queda otro momento para discutir. ¿Cuándo vamos a hacer ese estudio? ¿Cuándo vamos a hacer la estrategia invasiva? Una cosa es hacerlo ni bien llega, otra cosa es hacerlo a las 24 horas, otra cosa es hacerlo a las 72 horas. Y una vez que hicimos la cinecoronariografía, nos abre otro capítulo más, lo cual podemos, como dijimos antes, tener un tratamiento conservador o porque nos dio lesiones totalmente irrevascularizables o puede dar coronarias normales. Puede tener una estrategia de continuar con una angioplastia coronaria o pasar a la cirugía bypass. Entonces, por eso la estrategia invasiva es por lo que dijimos antes, y lo que siempre queda para discutir en estas guías es cuándo se hace, el momento de hacerla y qué hacer luego de realizarla justamente. Entonces, hablando del momento de la estrategia invasiva, la indicación de una estrategia invasiva y el momento dependen de una correcta y acabada estratificación precoz, o sea, rápidamente dentro de las primeras horas tenemos que estratificar, sobre todo con el score de hemodinámico y de score de Grace. Sabemos que es una población muy heterogénea en cuanto a la presentación clínica, la fisiopatología que venimos hablando, y el espectro clínico, el amplio espectro clínico que nos puede dar estos pacientes nos va a hacer un poco variar en apurarnos o no. Sabemos que nos puede dar alto riesgo, riesgo moderado, riesgo bajo para tomar decisiones. Entonces, la guía establecen ya un poco los tiempos y lo relacionan en cuándo hacer la cinecoronariografía, que vamos a hablar de pacientes de muy alto riesgo, donde la estrategia invasiva se considera que tiene que ser inmediata, dentro de las primeras 2 horas de internación, y que llamamos muy alto riesgo cuando tienen inestabilidad hemodinámica o yocardiogénico, dolor anginoso persistente o refractario al tratamiento, arritmias potencialmente mortales, o incluso que le generen paro cardíaco, fibrilación ventricular sobre todo, complicaciones mecánicas de un infarto cuando no tiene supradnivel, insuficiencia cardíaca aguda, cambios dinámicos o recurrentes del segmento ST. Ahí hay que estudiarlo dentro de las 2 primeras horas. Un paciente o cuadro clínico de riesgo alto, distinguimos muy alto y alto. Fíjense que le pone esa pesquisa de sutil de decir muy alto y alto riesgo, donde el muy alto riesgo se basa mucho en la parte hemodinámica y arrítmica,
Y el alto riesgo acá sí toma en cuenta el score de Grace, como dijimos anteriormente, cuando es más de 140 puntos, y la mortalidad hospitalaria mayor del 3%. Entonces, muy alto riesgo, dijimos el score de Grace, cambio dinámico de la onda STT con o sin síntomas, y diagnóstico de infarto sin elevación del ST establecido por las trombolinas cardíacas. Ahí lo que dice es de que la conducta invasiva hay que hacer una cinecoronografía, no dentro de las 2 primeras horas, pero sí dentro de las 24 primeras. Y luego tenemos un riesgo intermedio, donde el paciente ya sabemos que tiene dolor de pecho, tiene el cuadro anginoso, tiene estos factores asociados: diabetes o insuficiencia renal, fracción de ejecución deprimida moderada o insuficiencia cardíaca congestiva, angina temprana luego de otro infarto, o sea, angina post-IAM, o luego de una angioplastia o cirugía de bypass, y un puntaje de Grace entre 109 y 140, que era el puntaje intermedio de Grace. Este estudio invasivo hay que hacerlo también, y dentro de las 72 horas de ingresado el paciente. Y luego tenemos riesgo bajo, que tenemos tratamiento conservador o no hacerle nada. Entonces este es el resumen que da la guía europea, como dijimos antes, lo divide para hacer una estrategia invasiva en muy alto riesgo, riesgo alto y riesgo intermedio, donde marca claramente los tiempos: 2 primeras horas en los muy alto riesgo, 20 dentro del primer día en el riesgo alto y riesgo intermedio 72 horas. Con un nivel de evidencia siempre 1C para el muy alto riesgo, 1A y 1A para los otros riesgos. Y acá este cuadrito parece complejo, pero no. Lo que le agrega a lo que venimos hablando es si estamos en un lugar con o sin acceso a angioplastia o a hemodinamia. Fíjense, un paciente donde, bueno, ya tiene los síntomas y el diagnóstico de síndrome coronario sin elevación del ST, pero quiero poner énfasis en la parte derecha del cuadro, donde no hay acceso a angioplastia o hemodinamia. Entonces, también lo estratifica con la misma clasificación de muy alto riesgo, riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo, pero lo que pone énfasis, estableciendo las horas y indicaciones de que veníamos hablando anteriormente: si el riesgo es muy alto, la transferencia a un centro con posibilidad de angioplastia tiene que ser inmediata y dentro de las 2 primeras horas hacerse el estudio. Si el riesgo es alto, la transferencia al centro con hemodinamia debe ser en el mismo día, o sea que seguimos teniendo la precaución o la necesidad de hacer el estudio dentro de las 24 horas. Si el riesgo es intermedio, hay que transferirlo el mismo día o el día siguiente, pero siempre no pasarse las 72 horas de los 3 días. Y si el riesgo es bajo, ya puede ser opcional la transferencia, inclusive no hacer el estudio invasivo y hacer un tratamiento médico óptimo con un test de estrés al alta y una nueva estratificación del paciente. Entonces, llegamos al punto en donde ya discutimos el momento de hacer la cine o la estrategia invasiva. Ahora bien, dijimos que luego de realizada tenemos que tomar una decisión. ¿Y qué decisión va a ser? Y si lo tenemos que revaporizar o no a ese paciente. Entonces, por un lado vamos a tener la posibilidad de no tener que revaporizarlo, o porque le dio coronaria normalia, o porque le dio una anatomía muy, muy, muy compleja, una contraindicación absoluta para cualquier método de revaporización, que son los menos casos. Para esto, entonces, vamos a tomar la estrategia de revaporización, que nos tenemos que basar luego de tener la anatomía, por decirlo así. Debe intentarse la recuperación completa, siempre tratar de hacer lo más completo posible para ese paciente, de todas las lesiones hemodinámicamente relevantes en pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST y multivaso. La recuperación completa realizada durante el procedimiento inicial ofrece mejores resultados clínicos que la recuperación programada en etapa. Esto quiere decir que si se hace una cine coronaria y el paciente tiene una lesión culpable y otra más de fácil acceso, se podría hacer, o estaría indicado con mayor beneficio hacerle la angioplastia ad hoc en el mismo momento. La angioplastia o la cirugía no se han comparado en estudios aleatorizados en el contexto de estos pacientes.
generalmente se comparan en pacientes con una angina de pecho o enfermedad coronaria estable. Esto es un grupo, como dijimos, muy heterogéneo que nadie se anima a estudiarlo. Están por un lado los infartos con supernivel del ST, que casi no se comparan, y por un lado los cuadros crónicos estables. Estos cuadros no comparan la cirugía contra la angioplastia. Y la evidencia disponible indica indirectamente que los criterios aplicados para pacientes con enfermedad coronaria estable pueden ser o pueden servir de guía para la elección de la modalidad de revascularización, sobre todo en enfermedad multivaso y o lesión de tronco de coronaria izquierda. Entonces, más o menos lo que dice la guía argentina es más actual que de 2014-2015. Hay que evaluar la estrategia de revascularización teniendo en cuenta la gravedad clínica de la enfermedad, la presencia de diabetes, las características geográficas de las lesiones y la decisión en equipo multidisciplinario, HARTIM. Y bueno, y recomienda el uso de este farmacológico fuertemente. Entonces, por un lado vamos a mencionar qué cosas podríamos tomar a favor para revascularizarlo de manera percutánea a los pacientes con angina de pecho sin elevación del ST. Básicamente lo que nos marca el sentido común, porque no hay estudios para esto, pero sí hay elección de pacientes que tienen enfermedad coronaria simple, anatomía simple o enfermedad de un solo vaso, se sabe bien el vaso culpable, por el cambio de electro, por el trastorno del eco, se hace el angioplastia cuando tienen score Sintar bajo, generalmente se toma el punto de corte de 22, la guía recomienda que sea un acceso radial y que se tenga en cuenta la prolongación o el cumplimiento de la doble antiagregación eh, para el uso de estén farmacológicos, en donde bueno, hay que sacar el riesgo de sangrado, que también es otro capítulo para otra charla. Y generalmente utilizar estén con drogas de nueva generación. Ahora bien, los pacientes, como dijimos antes, los pacientes con angina de pecho y sin elevación del ST pueden presentarse con cuadros anatómicos, por decirlo de una manera, complejos, donde lo podremos englobar en estos términos: enfermedad multivaso o lesión de tronco de coronaria izquierda. Y acá donde ya el trabajo o la toma de conducta es individualizado, no hay ninguna guía que dé un punto de corte o una indicación puntual, sino que dice de individualizar o de extrapolar los resultados a cada paciente individual. Entonces hay una falta de estudios prospectivos que digan si hacer una relocalización completa o incompleta y el momento, o sea, si hacerla en el mismo momento o darle el alta y en varias etapas. Si bien hay varios estudios que demuestran el beneficio de la intervención temprana, dentro de la misma intervención, en comparación con un enfoque conservador en pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST, basados en revascularización completa, independientemente de la posibilidad de identificar y o tratar la lesión responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tiene lesión 3 arterias, un 90%, y no sabemos cuál fue la que le hizo el cuadro clínico, porque no tuvo un cambio de electro, no tiene trastorno de motilidad, y bueno, la idea en este estudio es de que trata de hacerle la revascularización lo más completa posible, por cualquiera de los 2 métodos. Y estos pacientes, hasta el 10% van a requerir sí o sí cirugía de bypass, y cuando se decide la cirugía siguen siendo un grupo complejo porque tienen características de alto riesgo comparados con pacientes que van a ser sometidos por cirugía de manera programada. Debido a la falta de datos, estudios lateralizados, en el momento idóneo para hacer la cirugía programada en estos pacientes se debe determinar de manera individualizada, como venimos diciendo. Entonces, a nivel europeo, ellos más o menos tratan de resumir, diciendo que pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST se recomienda una cinecoronariografía urgente, ya dijimos, dentro de las 2 horas si el criterio isquémico es de muy alto riesgo, dentro de las 24 horas si el criterio es de alto riesgo, y las 72 horas cuando es de riesgo intermedio. Pero recomiendan la estrategia de revascularización
ya sea angioplastia o de la lesión culpable, o angioplastia multivaso o cirugía, que se base en el estado clínico y las comorbilidades, además de la gravedad de la enfermedad, o sea, distribución y característica angiográfica, sobre todo basada en el score de Syntax, de acuerdo con los principios tratados para la enfermedad coronaria estable. O sea, pone en comparación con los pacientes de enfermedad coronaria estable para los que tengan más de una lesión culpable. Y el shock cardiogénico no se recomienda la recuperación de los vasos no culpables. Entonces, si bien esta diapositiva la van a ver en la guía de la revaloración del 2018 de los pacientes con enfermedad coronaria estables, nos sirve para extrapolar lo que venimos diciendo, donde tenemos características a favor de la angioplastia, características a favor de la cirugía, en pacientes que van a presentarse con angina inestable, negación del ST, y hay que aplicar lo que podríamos decir el sentido común. Entonces, a favor de la angioplastia vamos a tener características clínicas, cuando tengan comorbilidades graves que contraindican la cirugía y de una escala de riesgo. Sobre todo acá lo que basa es el STS, edad avanzada, fragilidad, corta esperanza de vida, movilidad restringida, aspectos anatómicos y técnicos de la angiografía, por el Syntax bajo, pero cuando la recuperación por cirugía puede llegar a ser incompleta, debido a a característica anatómica, cuando tiene deformación torácica, escoliosis, aorta en porcelana. Y características a favor de la cirugía, podemos dividirlo también en clínicas, donde sabemos que pacientes diabéticos con baja fracción de infección, con retinosis intratén difusa o recurrente, vamos a tener, digamos, eh, a favor de cirugía la forma de revascularización. Y esto con indicación para la terapia antiagregante de larga, dual, digamos, largo plazo. Aspectos anatómicos y técnicos, bueno, sintax alto, cuando al revés, la recuperación, probabilidad alta de revascularización incompleta con angioplastia, y cuando tiene lesiones coronarias muy calcificadas, oclusiones totales, sabemos que con el estén no andan bien. Y cuando hay necesidad de una intervención concomitante, como generalmente pasa con la cirugía de aorta o de válvula. Así que bueno, ahí con eso tratamos la revascularización o la estrategia de revascularización. Por último, una última diapositiva donde hablamos de luego del alta hospitalaria y el seguimiento, lo que ya sabemos de prevención secundaria, podríamos decir, tratamiento ideal para cualquier paciente. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido.